Haz mi podcast. Un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast. Incrementar o el fomentar programas que nos ayuden a que ellos también se integren, ¿no? Laboralmente. Muchos problemas de socialización y de conducta, ¿no? Incluso de agresividad. El límite está en lo que ellos mismos puedan irse poniendo. Los niños a veces nos sorprenden muchísimo independientemente de los diagnósticos que emitimos. Todo eso son causas prevenibles de discapacidad intelectual, entonces hay que hacer toda esta medicina preventiva para no nada más enfocarnos en hacer el diagnóstico de la discapacidad intelectual, sino de prever y evitar que haya más casos, ¿no? En el que decimos, vamos, no sé, a la guardería y nos están diciendo que pues a lo mejor el niño no logra lo que los demás, ojo. ¿A tu hijo le cuesta trabajo aprender? ¿Tiene problemas de conducta o problemas para socializar? Bienvenido a Neuronas en Desarrollo, el podcast donde hablamos sobre cómo ayudar a nuestros niños a alcanzar su máximo potencial. En esta ocasión vamos a hablar sobre discapacidad intelectual, qué es, cómo se diagnostica y cómo podemos ayudarlos. En México se calcula que entre el 1 y el 3% de los niños tienen una discapacidad intelectual. El día de hoy tengo otra vez el orgullo y el gusto y el honor de tener como invitada a la licenciada Valeria Carrillo. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, muy bien, doctor, muchas gracias. Muy contenta de estar nuevamente aquí. Gracias por acompañarnos. Vale es licenciada en Psicología Educativa por el Instituto Universitario del Centro de México. Es la fundadora y directora de Corazón Incluyente, centro especializado en la detección y atención de niños y adolescentes con necesidades específicas en el neurodesarrollo. Es examinadora calificada en la detección temprana de autismo por ADR y A22, formación especializada en terapia cognitivo-conductual, certificada en la capacitación para monitoras de intervención en trastornos del neurodesarrollo e instructora de procesos de capacitación a docentes y personal educativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje con necesidades especiales. Ok, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar primero, ¿qué es la discapacidad intelectual? Bueno, es un término muy, muy interesante porque como en todas las dificultades en el neurodesarrollo, siempre hablamos como de una situación que es diversa para todos, ¿no? Como de neurodiversidad específicamente. Entonces, la discapacidad intelectual entra en uno de los trastornos en el neurodesarrollo que tiene o que afecta a ciertas funciones en dos áreas, ¿no? El funcionamiento cognitivo o el funcionamiento intelectual y todo el funcionamiento adaptativo o de comportamientos de adaptación funcional. Entonces, pues, es una dificultad dentro del neurodesarrollo que afecta estas dos áreas principalmente. Ok. ¿Y en qué niños tendríamos que sospechar que hubiera alguna? Bueno, vamos a definirlo en números, ¿no? Muy bien. Sabemos que todos tenemos diferentes capacidades intelectuales. Totalmente. Podemos medir las capacidades intelectuales y se pone un número de lo que es normal. Y decimos que es normal de 70 a 120, ¿no? Y lo que fuera menos de 70 sería una discapacidad intelectual. Sí, hay muchas formas de identificar y de diagnosticar sobre todo la discapacidad intelectual, que igual ahorita entramos un poquito más al tema del diagnóstico, ¿no? Pero los signos que podemos ver, siempre hablamos de dos periodos de etapas cronológicas, ¿no? Después de los 5 años y antes de los 5 años, para poder ir identificando estos signos, ¿no? A nivel psicológico o a nivel psicométrico también, nosotros lo observamos de esta manera. Antes de los 5 años, no podemos emitir como tal un diagnóstico por discapacidad intelectual, sin embargo, sí podemos observar una trayectoria de riesgo. Okay. Es decir, cuando una o más áreas del desarrollo no están o no corresponden a su etapa cronológica. Y como decíamos ahorita, sabemos que todos los niños aprenden y crecen de forma diferente. Algunos tienen habilidades en algunas áreas y otros en otras, pero siempre hay un margen por etapas cronológicas en el que decimos, esto ya no es regular, ¿no? Es decir, a los 3 años que no hable ni una sola palabra, ya no es regular, ¿no? Que hasta los 2 años y medio esté caminando, no gateó, no podía permanecer sentado hasta que tenía año y medio. O sea, todas estas áreas psicomotoras, comunicativas, de razonamiento, de seguimiento de instrucciones, de comprensión, de análisis del contexto y de todo lo que lo rodea, podemos ir identificando diversas alertas antes de los 5 años que podrían entrar en esta como situación globalizada de desfase en el desarrollo. Entonces, si le quisiéramos dar como tips a mamás, papás, de si notas estas cosas,
hay que ir a una valoración porque a lo mejor hay alguna discapacidad intelectual, como ¿qué serían las cosas que podrían notar los papás antes de los 5 años? Antes de los 5 años. Todas las habilidades que no correspondan a su etapa cronológica. Okay. Es decir, a veces, pues, en papás primerizos es difícil, ¿no? Saber si a qué edad teníamos que... ¿Con quién lo comparan? Ajá, Okay. exacto. No hay una comparativa o cómo sabemos en qué momento identificarlos. Hay manuales, bueno, a veces en internet vienen como la forma, la etapa del desarrollo que debería de lograr. No Ajá. quiere decir que logren todo, porque también luego se me frustran con que a los 2 años tiene que decir 58 palabras. Ajá. Y dice 49, ¿no? Ajá. Pero sí, los signos de alerta, sobre todo en el desarrollo motor. Ajá. Nosotros siempre observamos como desfase psicomotor en discapacidades intelectuales. Cuando ya se confirman las discapacidades intelectuales, generalmente no gatean, les cuesta mucho trabajo permanecer su cabecita rígida los primeros meses, la respuesta ante estímulos, a qué etapa o a qué edad caminan. Y el lenguaje, mencionabas ahorita, ¿no? Que no decía X palabras. El lenguaje sabemos que se asocia muchísimo a las capacidades intelectuales, ¿no? Ajá. Un lenguaje amplio, un vocabulario amplio, que lo usen bien, que entiendan las bromas, que entiendan y que se expresen bien, nos habla mucho de sus capacidades intelectuales, ¿no? Totalmente. Todo lo que tiene que ver con psicomotricidad y lenguaje antes de los 5 años es donde podemos ir observando signos de alerta. Viene aquí la parte en la que, pues, todo lo que tiene que ver con aprendizaje, ¿no? Digo, a los 5 años apenas estamos escolarizando ya un proceso en el que tenemos que empezar a identificar números, a leer, a escribir, previo a si hay habilidades de aprendizaje que también podemos identificar, como por ejemplo, no sé, la retención de contenidos, ¿no? En el preescolar. Exacto. O cuando son chiquitos, que ya te identifica colores, que ya te identifica formas, que puede hacer estos juguetitos como de estimulación temprana, donde metes una pelotita en el lugar en donde va. O sea, cuando vemos que no hay ese razonamiento en un niño menor a los 5 años, podríamos empezar a observar signos de alerta. En el que decimos, vamos, no sé, a la guardería y nos están diciendo que pues a lo mejor el niño no logra lo que los demás, ojo, ¿no? Exacto, lo que dices, me están diciendo, es importante, ¿no? Antes de los 5 años están en primero, segundo, tercero de kinder, y muchas veces ahí las maestras que sí tienen experiencia, porque llevan años viendo niños y sí los comparan con otros niños de la misma edad, y pues decir, es que no está adquiriendo estas habilidades de acuerdo a su edad, ¿no? Sí, que no corresponde a la etapa del desarrollo, a la etapa cronológica. O sea, porque no logra establecer esta comunicación, no puede, pues sí, desarrollar lo que los otros niños de su misma edad desarrollan. Entonces hay signos o como banderitas rojas o alertas que podemos identificar el posible riesgo por discapacidad intelectual antes de los 5 años. Entonces hablabas de lo motor, del lenguaje. Igual muchos de estos niños a los 3, 4 años... muchos problemas de socialización y de conducta, ¿no? Incluso de agresividad llegan a tener, que aunque la agresividad no sea parte de los datos de la discapacidad, pero se puede agregar por los problemas que tienen de comunicación y de entender qué es lo que está pasando a su alrededor, la frustración de no poder resolver algunas cuestiones de la vida diaria que podrían resolver, ¿no? Sí, por toda esta capacidad también autorregulativa, ¿no? Que hasta ciertas etapas, por ejemplo, a los 2 años es normal que te haga berrinches casi de todo, pero no las crisis, terribles, ¿no? Ya sé. Entonces, identificar, generalmente también son pequeñitos o bebés más demandantes, lloran mucho más, demandan un poquito más de atención, siempre dicen, o nos pasa mucho que dicen, es que desde chiquito yo sabía que algo pasaba porque lloraba de todo, ¿no? Y cubría sus necesidades como básicas y seguía llorando y no sabía qué era lo que pasaba. Son chiquitos más demandantes de atención, de autonomía, o sea, también el hecho de que a lo mejor todavía, no sé, no se viste solito, o no puede ponerse el calcetín, ¿no? Que a lo mejor a los 4 o 5 años ya lo logran. Normalmente dependen un poco más, o sea, en autonomía, en independencia, también son un poco más dependientes de los padres. Y ya después de los 5 o 6 años y entrando a primero de primaria, ¿qué datos podrían detectar los papás? Principalmente, bueno, todo este proceso de aprendizaje, ¿no? Enseñanza-aprendizaje, siempre hay dificultades. La lectoescritura, principalmente la retención de contenidos, sobre todo los contenidos que son abstractos o que no pueden como visualizar, como el razonamiento de un cuento. El razonar las intenciones, de una historia, ¿no? Las secuencias de una historia, memorizar los números, ¿no? Siempre te siguen diciendo que a lo mejor es el mismo número y saben contar activamente, pero no identifican los números. Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje,
casi siempre presenta dificultades ya en etapas que están un poquito más escolarizadas, porque pues a los 2 años podría ser regular, que no te sepa identificar los números, pero ya a los 5, a los 6, sí tendríamos que tener estas habilidades un poco más desarrolladas. Entonces, uno de los foquitos rojos podría ser el bajo rendimiento académico o bajo rendimiento escolar, en el que la maestra te empieza a decir, es que no me entiende, o sea, no tiene un razonamiento de este contenido, por ejemplo, de esta actividad, y ya la hicimos toda la semana y no lo logra. O si lo entiende, lo hace en el momento y al día siguiente ya no sabe volverlo a realizar. Entonces, este puede ser un foquito también como de alerta, que podemos decir algo está pasando dentro de. Oye, decías que antes de los 5 años podemos decir que tiene riesgo de, ¿no? Que tiene una trayectoria de riesgo de, y a partir de los 5 o 6 años sí podríamos ya confirmar el diagnóstico. Podríamos irlo confirmando, ¿por qué irlo confirmando? Porque para emitir un diagnóstico, que ahorita hablamos del diagnóstico, pues son muchos factores, ¿no? No nada más son las pruebas de inteligencia o los test de inteligencia, sino hay que identificar los otros factores que puedan estar como influyendo en este diagnóstico. Pero sí sería, podríamos ir confirmando un poquito más, al menos las capacidades intelectuales. ¿Hay una edad en la que digas a partir de los 6 años sí ya puedo diagnosticar con certeza si tiene una discapacidad intelectual? Fíjate que sí, o sea, después de los 6 o 7 años ya se puede confirmar. El detalle es cuando son discapacidades intelectuales en nivel leve, que ahorita también hablamos de los niveles, cambia un poquito también la forma de adaptación y a lo mejor el nivel que tiene a los 6 años no es el mismo que va a desarrollar en una etapa adulta, aunque tenga el mismo nivel de discapacidad. Entonces, esto entra un poquito más en definir cómo emitimos el diagnóstico, que igual ahorita lo abordamos, pero sí, nosotros vemos más claro siempre después de los 6, 7 años que ya las pruebas de inteligencia te dan una mejor puntuación o una puntuación más específica. A ver, entonces ya ahora sí, ¿cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo lo diagnosticamos? Bueno, el diagnóstico es importante primero, bueno, es clínico, o sea, totalmente también en la observación. Hacemos una entrevista primero con los padres, aplicamos diversas pruebas, tanto de habilidades ejecutivas, de habilidades neuronales, y luego ya nos vamos a todas las pruebas de inteligencia. Un diagnóstico por discapacidad intelectual no se emite solamente de conocer un coeficiente intelectual, porque como hablábamos al inicio, son 2 áreas las que afectan la discapacidad intelectual, que es el desarrollo y funcionamiento cognitivo, en donde están todas las funciones a nivel ejecutivo. ¿Cuáles son estas? Bueno, la memoria, ¿no? Lo que hablábamos ahorita, la retención de contenidos, el razonamiento de acuerdo a la experiencia, ¿no? O sea, me pasó esto, ¿cómo puedo crear un razonamiento para que no me vuelva a pasar, ¿no? La velocidad con la que procesamos la información. Y aquí entra la resolución de problemas, la toma de decisiones, todas estas funciones que también entran aquí. La capacidad de autorregulación de impulsos, si no voy a reaccionar de esta forma porque ya tengo un poquito más de conocimiento que esto no lo puedo hacer. Toda esta capacidad visoespacial que entra como lo que reciben, la información que reciben de su alrededor y cómo lo proyectan con su cuerpo. Y pues todas estas funciones también psicomotoras, organización, planificación, o sea, todo lo que, todas estas funciones afectan principalmente a la discapacidad intelectual a nivel intelectual y ejecutivo. Y por eso no desarrollan los aprendizajes que se tienen que desarrollar. Pero viene la otra parte, que es el funcionamiento adaptativo. Todos estos comportamientos que le permiten adaptarse a nuevas situaciones, a la escuela, a ser independiente, a ser autónomo, a poder ir a la tienda. ¿Y eso lo mides con pruebas también, estas capacidades adaptativas? Estas se miden con pues, toda la parte clínica, el análisis clínico, o sea, el análisis de conductas, el análisis... No lo mides con pruebas. No hay como tal una prueba que te pueda medir esto. Digo, hay escalas que te van diciendo, ay, en esta área se desarrolla solito, puede ir a la tienda, puedes ir a la escuela regular, cumple con esto, la mamá dice que pues sí se viste solito, se baña solito, va al baño solo, todas estas como habilidades, hay escalas. Como tal, pruebas psicométricas o que tengan de esa parte, una puntuación no se puede, de coeficiente intelectual sí. Entonces, sí, en el diagnóstico tenemos que aplicar sí o sí pruebas de inteligencia o pruebas de coeficiente intelectual, pero también tenemos que medir el funcionamiento adaptativo, ¿sí? Porque también si no se autorregula, sí llegan a ser agresivos. Entonces, si son agresivos, no se pueden adaptar al 100% al contexto porque hay muchos problemas sociales. Entonces, no analizan la socialización de los demás, no analizan los comportamientos, los juegos, las interacciones, y entonces, pues, no pueden ser tan, bueno, no me encanta la palabra, pero tan funcionales, claro. ¿no? Entonces, ahí es como medimos la discapacidad como tal. ¿Qué pasa? Puede que tenga capacidades intelectuales regulares, o sea, 76, 70, ¿qué dices? Es un regular bajo, pero entra dentro de lo regular, no es tan limítrofe, pero no tiene funcionamiento adaptativo porque es muy agresivo.
entra como en estas rabietas continuamente, se enoja bastante o depende mucho de los papás, ¿no? Entonces, en lugar de que podría ser a lo mejor una discapacidad intelectual leve, pues entra en algunas características moderadas porque no se ha podido adaptar. Ajá. Y en una etapa adolescente o adulta, no puede ir a la tienda solito, no come solito, no cumple como sus necesidades básicas y no le estás insistiendo. Entonces, sí es bien importante entender que los niveles de discapacidad intelectual que son leve, moderado. Esa es la siguiente pregunta. Me ganaste la siguiente pregunta. Me voy a adelantar un poquito. Muy bien. Leve, moderado, en algunas de las, de los métodos y de las pruebas y todo lo determinan leve, moderado, profundo o leve, moderado, grave y profundo. En el que puede entrar un grado más de profundidad, ¿no? Cuando hablamos ya de discapacidades como limítrofes o ya, en las que ninguna de las dos áreas está desarrollada. Entonces podríamos determinar el nivel con un diagnóstico integral en el que apliquemos sí o sí pruebas de inteligencia o pruebas cognitivas y todas estas escalas de un funcionamiento adaptativo. En estas pruebas de inteligencia, pues sí se tienen que aplicar, son pruebas que no se pueden aplicar en una sola sesión, tardan un poquito. Siempre les digo a los padres, no podemos aplicar una prueba de inteligencia en una primera sesión porque a veces los resultados no son tan funcionales o no son tan asertivos porque, no sé, ese día el niño apenas nos está conociendo, ¿no? Por ejemplo. Entonces tardan un poquito las pruebas de inteligencia. Hay muchas pruebas de inteligencia a nivel de carácter psicométrico certificadas que nos pueden ayudar a identificar un coeficiente intelectual y generalmente, o nosotros en los diagnósticos de discapacidad intelectual aplicamos de 3 a 6 dependiendo del caso, de la situación, para que todas nos den el porcentaje o el parámetro como más o menos igual en las diversas habilidades y poder integrar un coeficiente intelectual. Algo que me preguntan mucho los papás es, ya una vez que se hizo el diagnóstico y me dijeron que tiene un CI de, no sé, 65, pues para decir que sí tiene ya una discapacidad intelectual. Me preguntan qué tanto se puede aumentar eso a través del tiempo o disminuir eso, o sea, si va a cambiar, o sea, ya después de que tiene 6 años, que era confiable y que lo pudiste medir, me preguntan mucho qué tanto va a cambiar ese número como tal. Sí cambia. Cambia. No, es difícil como poderles decir qué tanto, ¿no? Porque es como cuando me dicen, ¿y el pronóstico? Y yo, pues depende mucho de todos los factores que les he estado platicando dentro de las evaluaciones. Sí cambia, podemos avanzar porque, por ejemplo, si al inicio que aplicamos las pruebas no tenemos una estimulación, por ejemplo. O sea, es un niño que apenas estamos identificando que hay una necesidad, pero nunca se ha estimulado. Nunca se ha trabajado, no se concentra, no tiene estas capacidades. Buscamos todas las herramientas, damos la terapia, hacemos todo esto y después, porque siempre me dicen ya a los 6 meses, ¿no? Podemos volver a aplicar pruebas. Entonces, no espérenme a que él solito también pueda ir madurando. Cambia mucho más cuando las pruebas se aplican antes de los 12 años, antes de los 13 años. Después cambia muy poquito porque ya está un poco más, o sea, ya no hay tanta Yo algo que les comento mucho es que el número a lo mejor sí puede variar y obviamente es más fácil que varíe hacia abajo, o sea, que pierda habilidades si el niño no lo estimulas bien, no come bien, se enferma, no hace ejercicio y si de adolescente fuma, toma, se desvela, o sea, pues haces cosas que las capacidades pueden ir disminuyendo. Y aunque se quedara más o menos fijo, el problema puede ir aumentando porque las exigencias van a ser cada vez mayores. Aunque el número no cambie, pudiera ser cada vez más evidente porque no es lo mismo lo que tiene que hacer en primero de primaria, que en tercero, que en quinto o en primero de secundaria. Es probable que con las mismas capacidades funcione más o menos bien los primeros 2 años de la primaria, quinto le cueste más trabajo y en secundaria sea más evidente. No tanto porque haya empeorado sus niveles o su capacidad, sino porque las exigencias cada vez son mayores. Son mayores. Las exigencias de aprendizaje, las exigencias de razonamiento, de análisis, de independencia. Exacto. Porque ya tiene que valerse por sí mismo, ya tiene que desarrollar otras habilidades. Entonces, si cambia, la verdad no es mucho, es mínimo, a eso iba. O sea, si cambia, no es tanto, depende mucho de la estimulación, del tratamiento, de todo lo que hacemos. Pero lo que sí cambia un poquito más en ocasiones es el funcionamiento adaptativo. O sea, no sé, cuando son más chiquitos hay más dificultades para autorregularse, puede que las funciones de autorregulación cambien. Entonces, cuando ya hay un diagnóstico que sí ya se confirma que es discapacidad intelectual y todo, tampoco es como siempre hablamos de los trastornos en el neurodesarrollo, ¿no? No es una enfermedad, tampoco, no es algo que se quite. Exacto. Es algo con lo que se tiene que aprender a vivir porque es una condición, exacto, en la que buscamos que se adapte y que se integre completamente pues, a la sociedad, ¿no? Yo
Yo uso mucho la estatura como para explicarles estas cosas a los papás, ¿no? Porque la estatura es algo que puedes ver muy objetivo y las capacidades no, y creo que sí es muy inteligente para unas cosas. Entonces la estatura me ayuda mucho a explicarles a los papás. Por ejemplo, tu estatura, primero dentro de qué dependen tus capacidades intelectuales, ¿no? De qué dependen, pues es una combinación de dos cosas, tu genética y el medio ambiente, ¿no? Lo mismo que la estatura. ¿Qué tanto voy a crecer yo? Pues depende de la estatura de mis papás, pero también el medio ambiente. Desde el medio ambiente inútero, antes de que nazca, el estado de salud de mi mamá, si hubo algún problema durante el embarazo, si hubo problemas en el parto, si ya después de que nací me enfermaba muy seguido, no comía bien, no dormía bien, pues no voy a crecer, no voy a alcanzar la estatura que genéticamente estaba determinado. Claro. Lo mismo pasa con las capacidades intelectuales, que dependen de la genética y el medio ambiente. Entonces, genéticamente estás determinado a tener ciertas capacidades, las cuales se pueden ver afectadas por todo lo que hay en el medio ambiente, ¿no? Sí, totalmente. Que luego vamos a la parte de las causas, ¿no? Exacto. Es que, ¿qué lo ocasionó? ¿Qué lo causó? ¿Qué fue lo que pasó? Sí es bien importante el análisis, pues todo lo que hablábamos ahorita, ¿no? Toda la parte del análisis clínico, ¿no? Identificar desde la gestación. O sea, si hubo algo o si algo sucedió dentro de la gestación, del parto, de los primeros años de vida, a veces pues las actividades también hasta epilépticas, ¿no? O las convulsiones febriles, o que ya se cayó muy fuerte, se golpeó, nunca lo llevamos a revisar. O sea, todas estas causas, pues irlas como también identificando y que pudieran estar ocasionando estas situaciones intelectuales. Sí. Y nuevamente las causas genéticas cada vez toman más peso porque cada vez sabemos más de esto. Hace 10 años no teníamos la opción de mandar a hacer pruebas genéticas más específicas y ahora sí. Entonces hay muchas condiciones genéticas que se asocian a discapacidad intelectual. Sí. Entonces, cuando no encontramos una causa muy evidente como problemas en el embarazo o de los primeros meses de vida, hay que buscar una causa genética también. Sí. Y luego hay muchas ocasiones en las que no encontramos una causa que nos lo explique. Es muy común que no les podamos dar a los papás una respuesta de por qué tiene esa discapacidad. Sí. Entonces, muchas veces también es cuestiones multifactoriales. No fue una cosa, sino fue la suma de varias cosas, ¿no? O sea, durante el embarazo hubo problemas, más aparte me enfermaba mucho cuando estaba chiquito, más aparte no me estimularon bien. Sabemos que el estímulo del medio ambiente influye mucho, ¿no? Sí. Hay estudios interesantes que hablan de la cantidad de palabras que escuchan los niños en sus primeros meses de vida tiene que ver con sus capacidades intelectuales, ¿no? Entonces, yo les doy mucho el consejo a las mamás de que si quieren ayudar a sus bebés a que sean más inteligentes, que les hablen. Digo, ustedes son muy buenas hablando, piensen en voz alta, háblenles, y entre más les hablen, más vas a estar estimulando esta parte, ¿no? Sí. La estimulación temprana ayuda muchísimo a desarrollar las capacidades intelectuales. Entonces, también depende mucho de esto, ¿no? De qué tanta estimulación se le dio al bebé, qué tantos vínculos afectivos también tienen, ¿no? Porque ahí entra un tema bien interesante y una parte bien interesante que son el que el niño se sienta seguro emocionalmente y el que haya desarrollado también sus habilidades emocionales influyen en sus habilidades intelectuales. Entonces, por eso digo que el diagnóstico luego es pues identificar también estos factores y decir, bueno, sí, hay un CI de 65, pero pues es que también el contexto no nos ayudó desde que nació, ¿no? Porque sucedieron múltiples situaciones de muchas cuestiones emocionales muy complicadas que también no generan este vínculo y este desarrollo. Entonces, sí el diagnóstico es interesante como evaluar todo esto para, como te decía, ¿no? Cuando hay una trayectoria estimular y si en algún punto confirmamos la discapacidad intelectual, entre como en niveles leves a moderados, ¿no? Porque la estimulación temprana e identificar el riesgo antes de nos ayuda bastante a poder trabajar todo esto. Exacto, y es interesante, ¿no? Que dentro de las principales causas de discapacidad intelectual en México, y es igual en todo el mundo, muchas son prevenibles, ¿no? Todo lo que pasa durante el embarazo, en el parto, ¿no? Que se atienda el parto en un lugar adecuado, que las condiciones de salud y de alimentación sean las ideales. Todo eso son causas prevenibles de discapacidad intelectual, entonces hay que hacer toda esta medicina preventiva para no nada más enfocarnos en hacer el diagnóstico de la discapacidad intelectual, sino de prever y evitar que haya más casos, ¿no? Sí, totalmente. Y pues bueno, dentro también de las causas sí considero bien importante el que cuando hay un riesgo, de todas maneras, como el canalizar a esta parte de las evaluaciones
orgánicas y neurológicas, ¿no? Funcionales, o sea, realmente identificar que todo está bien, porque a veces hasta las causas genéticas no las podemos observar. Exacto. ¿No sé? Digo, se da mucho, por ejemplo, la discapacidad intelectual en síndromes que son visibles de repente, ¿no? Pueden ser evidentes. Down, o que son evidentes y dices, bueno, sabemos que hay una condición genética, pero a veces no podemos observarla. Exacto. Entonces vamos con el neurólogo para que también nos oriente si hay que aplicar otro tipo de pruebas, si hay que aplicar otro tipo de evaluaciones, a diferencia, por ejemplo, de un TDAH o de un espectro autista, ¿no? Que decimos, cuando sabemos que es solamente esto y que entra todo el cuadro aquí y que solamente estas dificultades, pues a veces nos esperamos un poquito más con las pruebas o a veces no son tan necesarias, no sé, digo, ahí usted es el que sabe un poquito más, pero yo veo mucho en esta parte de discapacidad intelectual sí poder llevar este acompañamiento y no esperarnos. Claro. En la medida en la que lo podamos atender es como lo principal para que podamos avanzar. Y lo que dices es que aunque no podamos hacer el diagnóstico de certeza en niños menores de 5 años, la simple sospecha debe ser suficiente para empezar a apoyarlos, ¿no? Porque el diagnóstico oportuno y temprano nos va a ayudar muchísimo a ofrecerle una mejor calidad de vida y mejores oportunidades a este niño, ¿no? Sí, y es importante, bueno, también identificar, antes de los 5 años nosotros siempre lo manejamos como, pues, trastorno global o trastorno generalizado en el desarrollo, y ahí ponemos como las áreas que tienen dificultades o las áreas deficientes para poderlas estimular. Pero sí es bien importante un diagnóstico, ¿cómo se dice? Oportuno. Exacto. Un diagnóstico oportuno. Temprano. Un diagnóstico temprano para poder estimular estas áreas. Así y si en algún punto se confirma, el nivel de gravedad sea menor. Ok, ahora ya tenemos la sospecha o la confirmación. ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer con los niños cuando ya sabemos que tienen una discapacidad intelectual? ¿Cómo les ayudamos? Cuando ya tenemos la sospecha o al menos ya tenemos las evaluaciones, lo que platicábamos ahorita, ¿no? El poder identificar las áreas y trabajarlas, ¿no? O sea, si el desfase mayor está en la psicomotricidad, pues a lo mejor buscar toda esta, hasta fisioterapias o toda esta terapia de temprana física, ¿no? Sí, toda la estimulación temprana física. Si ya sabemos que la dificultad está en el habla, en el lenguaje, buscar esta estimulación de terapia de habla, de terapia lingüística, de terapia de comunicación. Si ya sabemos que están las capacidades de autorregulación, todas las terapias cognitivo-conductuales o las que abordan todos estos temas de conducta. O sea, hay muchas terapias, clases de regularización, terapias de aprendizaje que pueden estimular estos procesos y que pueden acompañar. Ya en una etapa en la que a lo mejor estamos entre la adolescencia y la adultez o ya que estamos confirmando un poquito más el diagnóstico y que sí estamos con niveles un poquito más severos o de afección mayor, pues también hay muchos centros en donde trabajan todas estas habilidades funcionales. Yo veo mucho que podamos estimular estas funciones de adaptación, o sea, estas funciones para que realmente sea independiente. Ya sabemos que a lo mejor la parte cognitiva le va a costar un poquito más de trabajo, el que aprenda a leer, a escribir, a sumar, a restar, ok, sí es importante, sin embargo, es prioridad que pueda salir adelante solito, ¿no? Que pueda ser funcional, que pueda ir a la tienda, que pueda cobrar, que pueda subirse a un camión, que pueda, no sé, que entienda esta parte de una comunicación, ¿sí? Porque al final va a ser un adulto que tiene que ser independiente. No siempre va a estar dependiendo de alguien. Como con todos los hijos, ¿no? Con todos los niños, nuestro objetivo es que sean felices y autosuficientes. ¿No? Totalmente, porque a veces se frustran mucho los padres, o yo veo mucha frustración cuando la escuela ya está como presionando para que lea, y ya va en cuarto de primaria y no sabe leer y no sabe escribir, y qué va a hacer, y nos olvidamos un poquito del que se pueda bañar solito. Incluso para eso nos sirve también tener un diagnóstico, ¿no? Para poder decirle a la escuela y que la escuela entienda por qué no está aprendiendo. Sí. Y esto es parte muy importante, yo creo, de cómo ayudarlos, ¿no? Les digo yo a los papás el ajustar nuestras expectativas. Eso. O sea, todos quisiéramos tener hijos genios, pero pues la verdad es que genios son el 3% de la población, el resto no somos genios. Entonces, hay que ajustar nuestras expectativas. Y aquí uso otra vez siempre el ejemplo de la estatura, ¿no? Imagínense que yo mido 1.50 y a fuerza mi papá quiere que yo juegue básquetbol. Pues no va a ser mi deporte, claro. Me va a costar trabajo, puedo entrenar, puedo ser mejor que lo que era el día de ayer, pero si me ponen a jugar y a compararme contra los que miden 2 metros, pues no. Entonces, si me llevas a jugar básquetbol y yo mido 1.50, me voy a deprimir, va a bajar mi autoestima, me voy a enojar, no voy a querer ir. Entonces, lo mismo pasa con las capacidades intelectuales, ¿no? Sí. Otra vez, el ejemplo de la estatura es muy obvio y tú dirías, pues sí, es evidente, pero cuando no nos explican, no sabemos que nuestras capacidades intelectuales son bajas, entonces te voy a querer comparar y presionar para que
rindas igual que los que tienen arriba de 110 de Claro. CI y pues nunca vas a poder rendir igual que los que tengan Las arriba de, mismas. ¿no? Entonces, creo que ajustar las expectativas es una parte muy importante. Sí. Y entonces, si yo mido 1.50, no voy a jugar básquetbol, pero puedo ser muy bueno jugando fútbol, soccer. Yo digo, entonces a lo mejor él, pues no va a ser físico matemático, pero pueden ser muy buenos en cuestiones deportivas, en cuestiones artísticas, ¿no? Tratar de Sí. encontrarles qué les gusta y motivarlos en lo que les gusta, porque si les gusta son buenos y entonces hacemos un círculo virtuoso y que van a ser mejores y se pueden dedicar a eso. Claro. Más adelante a lo que les gusta y que son buenos, ¿no? Que no necesariamente sea acabar una carrera universitaria, Totalmente. pero algo artístico, algo deportivo, algo, Exacto. en algo pueden ser buenos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí hablamos un poquito, entramos al tema, por eso hablábamos ahorita de que cuando diagnosticamos discapacidad intelectual no solamente es medir las capacidades intelectuales, porque hay muchos tipos de inteligencia. Ah, claro. Entonces hay múltiples inteligencias que nos ayudan también a desarrollarnos en otras áreas. Y como decíamos ahorita, a lo mejor no va a aprender a leer y escribir en la etapa en la que tiene que hacerlo, pero puede que aprenda alguna habilidad artística que lo ayude a desarrollarse y a ser funcional y al rato a vender sus cuadros. Sí, claro. ¿Sabes? Claro. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos? Sí, ajustando nuestras expectativas, buscando la ayuda, la orientación, las terapias y el apoyo de los especialistas. Eso es bien importante cuando observamos o cuando tenemos esta inquietud o cuando realmente ya hay un diagnóstico. Creo que también pues apoyarnos con lo que hablamos siempre, ¿no? Este equipo de trabajo, el hacer con la escuela todas estas Exacto, adaptaciones. claro. Yo veo mucho como en la parte, los ajustes también curriculares, ¿no? Si la escuela ya sabe que hay un diagnóstico, que hay esta situación, pues igual, ¿no? Que la exigencia también para él sea de acuerdo a sus posibilidades y a sus Exactamente, capacidades, porque exacto. si no nos frustramos. Y en muchas de las situaciones sabemos que todavía el sistema educativo de repente batallamos Muchas un poquito deficiencias por ahí. las deficiencias que tenemos, digo, a nivel, en el país de manera Ajá, general. Sí, sí, sí. Y hay muchos sistemas que ya nos están como ayudando apoyando. Las escuelas USAER, ¿no? Las Por escuelas ejemplo. USAER, el programa USAER, todas estas maestras que hacen estas adaptaciones para específicamente estas necesidades, o hasta las escuelas constructivistas, los sistemas Claro, Montessoris, que claro. también, no todos los sistemas son para todos, ¿no? Pero sí es también buscar una escuela que tenga esta apertura para podernos apoyar, ¿no? Y a mí, más que la escuela, pues también los maestros, ¿no? Siempre les digo, ayúdenos, miren, vamos a investigar un poquito. Como terapeutas les mandamos recomendaciones, pero depende mucho también de lo que los maestros nos puedan apoyar. Entonces, generar este equipo de trabajo en el que tengamos una buena comunicación nos ayuda bastante a poderlos ayudar, a poderlos orientar. Uh-huh. Otro tema que me preguntan mucho es el uso de medicamentos, ¿no? Que si no hay algún medicamento que les podemos dar. Pues no hay un medicamento que mejore tus capacidades intelectuales. Exacto. Les digo siempre, si existiera, todos nos lo tomábamos, claro. Aunque yo tuviera, no sé, 120, pues de todos modos, si hay algo que me lo eleve, me lo tomaba, pero no existe, no hay nada. Lo que sí, y es un tema medio controversial de repente, es el uso de algunos medicamentos para mejorar la concentración. Hay quienes pueden estar a favor o en contra, también depende de muchos contextos. Pero sí, siempre explicarles que no va a mejorar las capacidades intelectuales, que nos va a ayudar nada más a que se concentre un poco más. Y si concentrándose le ayuda, pues se lo podemos seguir dando. Sí. Mientras no le cause molestias y le esté ayudando, se puede intentar, pero no va a mejorar las capacidades. Sí, totalmente. Eso preguntan mucho y hay mucha inquietud de acuerdo a esto. Pero sí, bueno, nos pueden complementar otras áreas. O sea, también, por ejemplo, si es muy impulsivo o si es muy hiperactivo, o si es por... Sí, ya si es problemas de conducta, entonces también les podemos ayudar de alguna manera. Con algún tratamiento que nos aporten esto. Pero sí es importante. Yo creo que lo principal es la evaluación, el diagnóstico. Digo, aunque sabemos que antes de los 5 años no se confirma, pues el tener un riesgo también de las áreas y que puedan darle este acompañamiento, ¿no? Hay una impresión diagnóstica que nos está diciendo, aquí están las áreas deficientes a trabajar y vámonos por este caminito. Siempre les digo, cuando diagnosticamos, no condenamos, abrimos la puertita, las ventanas y todo para decirte, es por aquí, y las posibilidades o el pronóstico o las posibilidades de éxito dependen mucho de lo que se haga de aquí en adelante. Y como insistimos siempre mucho del trabajo en equipo, ¿no? Y de que hay una buena comunicación para que todos tengamos claro cuál es el diagnóstico y cómo les podemos ayudar, escuela, papás. Y en estos casos de desarrollo también siempre la familia extendida, ¿no? Los abuelitos, los tíos, los primos, o sea, todos pueden ayudar. Entonces, papás, escuela, ustedes, los psicólogos y los médicos en general, el pediatra, todos, ¿no? Sí,
podemos acompañar todo esto. Y pues también creo que, como comentaba ahorita, ¿no? La parte de en una adolescencia y en una etapa adulta, el incrementar o el fomentar programas que nos ayuden a que ellos también se integren, ¿no? Laboralmente. Exacto. Cada vez veo más empresas que tienen estos programas a personas neurodivergentes o a personas con alguna condición en el que se adaptan también la empresa a las necesidades y que pueden ocuparlos, porque también necesitan estar ocupados mentalmente. Claro, ¿no? claro, Seguir estimulados, ¿no? No por decir, pues tiene discapacidad intelectual, yo creo que no lo va a lograr. Al contrario. Al contrario, entonces hay que estimularlos más. Exactamente. O sea, permitirle ese desarrollo que independientemente del diagnóstico puede lograr puede desarrollar. Y tener otra vez claro cuál es nuestro objetivo siempre con ellos y con todos los niños, ¿no? Que sean felices y que sean autosuficientes, ¿no? Eso es lo que queremos con todos los niños, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien, Vale, pues muy interesante todo lo que hemos platicado hoy. Oye, por último, si les pudieras dar un consejo a las mamás, papás de estos niños que tengan una discapacidad intelectual, ¿qué les dirías? Yo creo que, pues importante, ¿no? Que sigan con el proceso independientemente de diagnóstico, de intervención, de tratamiento y que precisamente ajusten sus expectativas. Uh-huh. O sea, que también no esperen más de lo que ellos siempre crearon en su cabecita, ajusten sus expectativas y permítanle al niño desarrollarse de manera feliz, ¿no? Porque luego también es eso, queremos sobreestimular y no se logra. Entonces, nos importa más una calificación a la felicidad del niño, ¿no? Exactamente. Entonces el límite está en lo que ellos mismos puedan irse poniendo. Los niños a veces nos sorprenden muchísimo independientemente de los diagnósticos que emitimos. Entonces, siempre hay una salida. Sí, muy bien. Sí. ¿Dónde puede encontrarte la gente? ¿Dónde puede contactarte? ¿Dónde te pueden buscar? Nosotros, estamos como Corazón Incluyente en redes sociales. Ahí vienen también nuestros números de contacto. Ahí realizamos todas las evaluaciones e intervenciones pues para poderlos apoyar y orientar. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya conocían a Vale, ya tenemos sus datos para que la puedan contactar. Igual sígueme en todas mis redes como Dr. Pepe Vizoso. Y muchas gracias por acompañarnos y por tu interés en ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial. Síguenos en más episodios de Neuronas en Desarrollo y recuerda, ayúdalos a brillar. Haz mi podcast. Un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast.